Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Siempre ando pensando en el tiempo y cómo pasa. Oye, ya se acabó este año, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ya el próximo fin de semana es 31 de octubre y ya noviembre, diciembre, ya estamos 2022. Increíble, pasa el tiempo muy rápido. Eso nos lleva a pensar que tenemos que aprovechar bien el tiempo que tenemos porque está pasando rapidísimo, ¿cierto que sí? Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 4, y vamos a estar mirando el versículo 31 y el versículo 32 esta mañana. Así que quiero que usted se ubique ahí. Efesios, capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Nosotros hemos venido desarrollando desde hace unos días una serie de enseñanzas acerca de cómo se viste el cristiano. Y usted debe tener en mente que el apóstol Pablo utiliza la analogía del vestido, de la ropa, para enseñarle a los creyentes en la iglesia que está en Éfeso, que estaba en Éfeso, cómo debía comportarse y cómo debe ser un creyente. Y esa analogía de la ropa es muy importante. Recuerde usted que uno está bañado y ese bañarse representa lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestro corazón. Nacimos de nuevo, así que estamos completamente limpios. Es más, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya fueron limpios por la palabra. No necesitan ser lavados completamente. Eso lo encuentra usted en Juan, por allá en el capítulo como 13, 14, en donde el Señor le lava los pies a ellos, pero Pedro, lávame completamente. Y él dice: no, ustedes ya fueron lavados. Igual pasa contigo. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo Jesús, operó algo en tu interior, en tu corazón, y eso se llama el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es, simbólicamente, para entenderlo, un bañarse, quitarse el mugre. Y luego el apóstol Pablo pasa entonces a hablar cómo es que usted, que ha sido bañado, debe vestirse. Y lo ilógico sería que yo, después que me bañé, me ponga la ropa sucia. No, se supone que me pongo ropa pues limpia, la que ya está recién bajada de la cuerda y ya está sequita. Esa es la que yo me coloco. Y entre esas prendas que un cristiano debe vestir, veíamos que no debe ser mentiroso. La mentira no debe hacer parte de la vida del cristiano. El cristiano debe aprender a ponerse de mal genio, porque dice: airaos, pero no pequen. Lo más importante en este caso no es que usted se ponga bravo o que usted sepa ponerse de mal genio, sino que usted aprenda a restaurar las relaciones. Pero luego el apóstol Pablo continúa diciendo, digamos que él ya le dijo: póngase este pantalón, póngase esta camiseta, que es el pantalón, no diga mentiras. La camiseta implica que usted va a usar, pues no se va a poner de mal genio a tal punto que cometa un pecado. Y él dice: ahora usted se va a colocar una chaqueta o lo que usted quiera. Y la chaqueta que va a usar a usted es que el cristiano es un hombre y una mujer que trabaja, no roba, no se apropia de lo ajeno, aunque parezca que no lo necesitan. El cristiano es un excelente trabajador. El cristiano es cumplido en su trabajo porque sabe: me están pagando por un tiempo. El cristiano sabe que debe cumplir con tal tarea porque pues me están pagando por esa tarea. Si yo no hago esa tarea, estoy robando. Y la siguiente prenda que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que se deben colocar es aprender a hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación, la buena palabra que lleve al crecimiento, a fin de dar gracia a los oyentes, dice en el versículo 30 el apóstol, en el versículo 29 el apóstol Pablo. Y con esto le está diciendo que un cristiano necesita aprender a hablar. Y nosotros mirábamos que no es solamente que usted diga o no diga palabrotas, sino que si usted dice cosas que no edifican, pues está dañando. Si usted habla cosas que no tienen sentido y que no van a llevar a que usted crezca espiritualmente, no tiene razón de ser mencionarlo. Dicen que en la Edad Media los teólogos discutían
acerca de cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Qué discusión tan inútil. O sea, ¿de qué sirve saber cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Nada, eso no sirve de nada, pero hay gente que se pone a discutir esas cosas. Imagínense que esto. Y bueno, pues hoy día no discutimos por cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, pero ¿y los extraterrestres? Y hay unos canales de YouTube que son, o de History Channel, que se llama Alienígenas Ancestrales. Si usted se pone a mirar eso y le muestran que eso no sirve para nada. Y veíamos que nosotros necesitamos, la quinta prenda que necesitamos colocarnos es no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y no contristarlo no es no causarle dolor a Dios, porque el pecado que tú cometes no solamente afecta judicialmente tu relación con Dios, sino que afecta las emociones y sentimientos de Dios, de tal manera que Él se entristece. Por eso dice el apóstol Pablo: y no contristéis, no le causen dolor al Espíritu Santo. Y bueno, el cristiano se pone todas esas prendas y ya está bien vestido, pero imagínese lo siguiente: usted se levanta, se baña, se aplicó un splash. ¿Saben qué es el splash, no? Eso que usted después de que se baña se lo aplica para que huela rico todo bien, se coloca la ropa, pero entonces hay un pequeño detalle que no cuadra. Hoy el título de la enseñanza es el toque final. Si usted toma nota, ese es el título de la enseñanza, el toque final. Porque imagínese que usted se aplicó el splash, se colocó la camisa, la planchó, se colocó la chaqueta recién sacada de la lavandería, el pantalón está pulcro, íntegro, pero los zapatos están sucios, embarrados. Y es como si usted se hubiera metido por allá en un barrizal y hubiera metido los pies hasta por acá, y esos mismos zapatos se los vaya a colocar. Todo se ve muy bien. Si lo miran de aquí para arriba, pues perfecto. Pero cuando usted está bien vestido, ¿sí se da cuenta que hay gente que lo mira de arriba abajo? Y dice: ¿cómo está? Y le miran así. Y entonces de repente llegan y... El toque final es importante, hermano. No solamente basta con que tengas una muy buena chaqueta o una muy buena camisa, que tengas una correa excelente, la compré en tal lugar, que el pantalón esté bien organizado. También los zapatos deben ser conforme a la pinta. Y quiero que miremos versículo 30 y 31, versículo 31 y 32, perdón, a la luz de esto, de el toque final. Y dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y tú te vas a fijar en tres cosas en estos versículos que leímos. Primero, pues lo que hay que quitar, el toque final. Hay que quitar el barro de los zapatos, hay que planchar la camisa. Hay gente que se pone las camisas sin planchar, ¿sí se ha dado cuenta? Dicen la chaqueta y eso así bien cerrada, finalmente va a plancharla. Hay gente que hace eso. No, todos los detalles son importantes, son fundamentales. Eso es importante, como aplicarse la loción, la colonia, dicen en otros países, el perfume. Es importante también que no sea exagerado. Esa gente que se aplica unas cosas que usted, hermano, usted se echó un repelente, no un perfume, que usted no se le puede acercar. El detalle es importante y quiero que te fijes en tres cosas. La primera, lo que hay que quitar. Y dice el versículo 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y esto es como una repetición de lo que Pablo ya ha mencionado. Él habló de la ira, él habló de la maledicencia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso, maledicencia, blasfemias, hablar mal es algo que no tenemos. Pero hay algunos que me llaman la atención que él menciona acá que no ha hablado antes. La amargura, por ejemplo.
¿Sabe usted que la amargura en un sentido es una falta de perdón que se refleja en la conducta? Cuando alguien es agraviado, si no perdona, inmediatamente en su corazón empieza a generarse odio, resentimiento y se convierte en una persona amargada. Y una persona amargada lo hace evidente en todo. Llega al trabajo con una cara de esas, pero uy, ¿qué pasó? ¿Por qué está bravo? No, no estoy bravo, soy así. Llega a la casa también así con la cara estirada. ¿Y usted qué le pasó? Está amargado porque hay algo en sí mismo que no está bien. Las frustraciones, cuando hay deseos insatisfechos, cuando hay ambición que no logra ser satisfecha, también eso genera amargura, porque alguien que ambiciona y desea obtener algo se amarga si no lo logra. Y entonces su conducta cambia. Los niños son muy proclives a este tipo, pero los adultos también. El niño hace berrinche. Entonces él le dice al papá o a la mamá que me compre tal paleta, y si el papá no se la compra, se tira al piso en la tienda, y eso es, él está manifestando su amargura. Pero el adulto, ¿qué hace? Ya, pues no se puede tirar al piso porque queda muy mal, pero se pone bravo, todo el día bravo, porque no obtuvo lo que quería. Algo que tú tienes que quitar de tu vida, algo que no nos hace cristianos, algo que no edifica tus relaciones, es la amargura. Y tienes que pensar en este momento, ¿qué ve la gente de ti? Piensa un momento, la gente se acerca a ti porque ve que eres amable, chévere, o no, ese señor parece que se hubiera comido, si hubiera tomado un jugo de limón, eso no se le acerca a uno. ¿Qué es lo que la gente ve en ti? Oye, que vamos a Cartagena. Ay, no, qué horrible. Nos quedamos aquí. No, qué horrible. Vamos al centro comercial. No, qué feo salir, que los tumultos. Quedémonos aquí. No, qué horrible, qué aburridor. ¿Qué hacemos con este personaje? ¿Cómo eres tú? La amargura es una falta de perdón, pero la amargura también se refleja cuando hay algo insatisfecho, cuando hay ambición. ¿Cómo te ven las personas? Como te ven las personas refleja lo que hay en tu corazón. Me llama la atención también, y quiero mencionar la palabra que el apóstol Pablo usa aquí, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y uno piensa que el enojo y la ira pueden ser iguales. Y pues Pablo, ¿para qué está haciendo esto? ¿Para qué está redundando sobre lo mismo? Pero hay gente que no estalla y no explota, sí, en un ataque de ira de esos furibundos, pero que sí está de mal genio todo el santo día. Usted lo saluda, ¿cómo está? Pues bien. No amargados, enojados todo el santo día. Si les hacen bien, si no les hacen, bravos. Si les hacen, bravos. Eso tampoco debe ser parte de nuestra naturaleza cristiana. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que normalmente podemos ser, pero en Cristo tú ya no eres así. Ya no puedes ser así. Eso debes quitarlo. Ese es el barro en tus zapatos. Eso es lo que no corresponde. Andar enojado todo el tiempo. Y hay algo más, y creo que es el resumen de esta parte. El apóstol Pablo dice: quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay gente que actúa con dobles intenciones. Hay gente que se comporta con dobles intenciones, malicia. Hay gente que te puede estar saludando así muy sonriente: hola, ¿cómo estás? Y por dentro malicia. Hay gente que se acerca a ti para ser tu amigo, pero porque está esperando obtener de ti un beneficio, malicia.
Eso revela maldad en el corazón. Y Pablo dice, y nuestro Señor nos dice: quítense de ustedes toda clase de malicia. No tiene que ser así, dice la Biblia también, que para el puro todo es puro. Hay gente que todo lo que le dicen lo está pensando en doble sentido. Lo está pensando con una suspicacia y buscando, ay, es que me la van a hacer. Es que, no, pero es que no puede ser así. Eso no es parte de nuestra naturaleza como cristianos. La maldad y la malicia sí revela, y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta, la falta de conversión. Y hay una realidad que nosotros tenemos que entender en la iglesia, y es que al ser la iglesia un lugar público, la iglesia, al tener las puertas abiertas, cualquiera puede entrar. Pero en la iglesia, no todos los que están sentados, no todos los que escuchan o cantan las canciones han nacido de nuevo, porque el nacer de nuevo es un cambio interno en tu naturaleza que precisamente te hace aborrecer la maldad y te lleva a luchar en contra de aquello que atrae a tu carne. Hermano, usted en la iglesia no puede descuidarse. Me decía alguien el día viernes que llegó a la iglesia hace 17 años y el primer día que entró a la iglesia se levantó a orar y no sé qué, y dejó la Biblia en la silla y se estaba orando, y cuando abrió los ojos y terminó la oración, la Biblia ya no estaba. Imagínese a alguien robarse una Biblia. Esperemos que le haya servido para convertirse. Pero hay gente que se roba Biblias, imagínese. Hay gente que utiliza la Biblia, esto es un paréntesis acá para que usted sepa, para armar el cachito de marihuana. Entonces se fuman Juan 3:16. Y terrible, ¿no? Cerremos el paréntesis ahí. Pero usted no puede pensar que todo el que viene a la iglesia ya es cristiano y nacido de nuevo. No. ¿Cómo se evidencia esto? Cuando tú has quitado la malicia de tu corazón, cuando tú has quitado las malas palabras, las griterías en tu casa, cuando tu carácter ha sido transformado completamente a la imagen y semejanza de Cristo. No implica que no falles, claro que sí vas a fallar, pero se nota que esta persona ha cambiado, se nota que esta persona está en ese proceso. Por eso la pregunta y el análisis y el examen que tienes que hacer es: ¿cómo te ven las personas a ti? Si a ti te ven igual como hace 20 años, es decir, no, espere, algo está pasando mal, algo está pasando en mí, porque pues ¿cómo así? Tiene que haber un cambio. Después de que me volví cristiano, todo tiene que ser distinto, diferente. Y si no, pues hay algo raro ahí. Pero hay otro factor, y es que cuando eso no se evidencia en tu vida, es que tú no has aprendido a disciplinar tu carne, a someterla, a dominarla. Porque el cristiano en Cristo ha sido libre de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del pecado. ¿El pecado dónde está? En nosotros mismos, en este mismo corazón. Aquí está el pecado. Pero en Cristo yo ya soy libre de esa esclavitud. Por lo tanto puedo controlar ese mal genio natural que me da a mí. Es que yo nací como bravo. Bueno, pues en Cristo se le va quitando. Amén. Así es que es. Hay algunos que dicen: es que por herencia yo soy lujurioso. No, en Cristo se le quita esa herencia porque usted es nueva persona. ¿Sí? Pero hay gente, aleluya, soy salvo, y de repente han cambiado y empiezan a perder la disciplina de someter su carne, de dominarla, de controlarla, y ella empieza a tomar el control nuevamente. Y entonces es que vemos en las casas de los cristianos griterías. Se supone que en la casa de un cristiano no debe haber griterías, pero la verdad es que hay, hermano, hay. ¿Y por qué? Porque no hay un dominio de la carne y se le deja a ella salir a flote. Y entonces el esposo grita, la esposa grita, el hijo se revela, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se convierte en asunto como si no fuéramos cristianos. ¿Por qué Pablo le escribe esta clase de cosas? Blasfemias, maledicencias, hablar mal.
Le escribe a gente que es cristiana. Pues porque entre los cristianos hay gente que se pone de mal genio y comete errores. Hay gente que anda enojado todo el día. Hay gente amargada. Y eso no puede ser porque tú ya fuiste liberado en Cristo. Y entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Ya fuiste bañado? ¿Te estás colocando la ropa indicada? No mentir, no robar, no voy a hablar mal, no voy a hacerle dolor, causarle dolor a Dios. ¿Te estás vistiendo correctamente? ¿Y estás pendiente de los detalles también? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como una persona que está en la lucha diaria para ser mejor, o como una persona que está en rehabilitación pero que no quiere salir de rehabilitación? ¿Sí sabía usted que muchos lugares de rehabilitación para la drogadicción exigen, y creo que eso ya hacen todos, exigen que el que quiera ser libre de esto debe ir voluntariamente? ¿Y por qué exigen que vaya voluntariamente y no a las malas, como en una camisa de fuerza, y lo metemos allá, le pegamos en la cabeza, lo llamamos inconsciente y lo dejamos allá encerrado? ¿Por qué no? Porque él va a decir, es que yo no quiero salir de eso. Es que realmente a mí me gusta trabarme. Mi mamá o mi papá o mi familia es la que no quiere que yo sea así, pero si yo quiero ser así. Por eso una exigencia fundamental es que la persona que quiera. Pero hay cristianos que viven así, como en un centro de rehabilitación, sin querer salir de su adicción. Por eso ceden otra vez a la ira. Por eso se dejan controlar de sus pasiones y son amargados. Por eso hablan mal. Pero si ya eres libre de eso. Sí, pero es que yo todavía no quiero. Tú necesitas que en tu mente sea claro lo que Cristo ha hecho por ti. Yo soy libre, ya no tengo por qué pecar. Y eso va a llevar a que no hayan excusas. Es que caí porque soy débil. No, caí porque quise. Es que caí porque esa otra persona me influenció. Usted cayó porque usted quiso. Es que yo me puse bravo porque esa persona me sacó el mal genio. Usted se puso bravo porque usted quiso. Es que yo soy amargado porque es que me han dañado y lastimado tanto. Usted es amargado porque usted quiere. Cuando usted comprende eso, usted se le quitan las excusas. Y ahora la solución a los problemas entonces es quitar eso. Lo segundo que quiero que te fijes es lo que debes poner, lo que debes usar. Y este es el toque final. Y dice el versículo 32, antes bien. Y esto es una comparación. En el versículo 31 él dice, quítense esas prendas y ahora colóquense, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay tres cosas que el apóstol Pablo menciona que debemos agregarle a nuestra pinta. Y finalmente él da una razón, un motivo por qué debemos hacerlo. Las tres cosas que él menciona que tú debes agregar a tu vestimenta es benignidad o bondad, misericordia o compasión y perdón. ¿Y por qué es necesario ser benignos? ¿Por qué es necesario ser bondadosos? ¿Y por qué es necesario aprender a perdonar? Porque nosotros seguimos en un mundo imperfecto. Hermano, al que me contó esa historia de la Biblia que le robaron cuando estaba recién convertido, pues esto es feo. Imagínese, usted llega a la iglesia, Señor, te alabo, y mi Biblia, es terrible, ¿no? Empiezo a mirar a los hermanos de atrás a ver si ve algún demonio por ahí. Lo veo, lo pillé. Y uno puede tomar una determinación. Iglesias mentirosos, hipócritas, hijos del diablo. Es que robarse una Biblia, no vuelvo. Mejor en el mundo, que por lo menos son más honestos y sinceros, que no en la iglesia partida de hipócritas. Esa es una decisión. O la otra es, sigo en la iglesia, pero me voy a amargar. Hermano, ¿cómo está? ¿Cuál hermano? Usted puede ser el que tiene mi Biblia. O anda con un espíritu de sospecha. Déjeme ver su Biblia. ¿Por qué le arrancó la primera página? Hay gente
terrible. Usted puede tomar una decisión de esas. Hace muchos años mi mamá tocaba guitarra y cantaba. Ella era el grupo de alabanza en la iglesia. Y ella tenía una guitarra, era una guitarra Yamaha y acústica, y pues esa era la que ella usaba. Y estábamos en el servicio y se acabó el servicio y de repente se robaron la guitarra. En la iglesia. ¿Sabía usted que en la iglesia hay cristianos que le han dicho a otros: hermano, es que estoy en una crisis económica, ¿será que usted me puede ayudar? Yo le pago, mire que no sé qué. Y le presta el dinero y se perdió el hermano. ¿Sí sabía usted eso? Oye, qué terrible, ¿no? Ay. ¿Sabía usted que en la iglesia hay cristianos que no saludan? ¿Sí? ¿Ya los había encontrado? ¿Sabía que en la iglesia hay cristianos que lo miran a usted arriba abajo? ¿Cómo le va? Así. ¿Sabía usted eso? Terrible, pero es la realidad. La realidad es que nosotros que estamos encaminándonos a ser como Cristo, en algún momento se nos chisporrotea. En algún momento, ¡plash!, la embarradota. ¿Sabía usted que el pastor puede embarrarla? ¿Sí sabía eso? Por eso tiene que orar por mí, hermano, porque no la embarre. De verdad. Eso es, Dios mío. Esa es la realidad de la iglesia. Y si tú vienes a la iglesia, si tú estás pensando que en la iglesia todo es perfecto, no es perfecto, porque la iglesia está hecha de humanos imperfectos, que estamos luchando contra nuestras pasiones y debilidades para ser como Cristo nuestro Señor. Pero hay imperfecciones, hay errores, y tú necesitas tener 3 cosas para poder sobrevivir en la iglesia. Primero, bondad. Necesitas ser benigno. ¿Y qué es ser benigno? Pues bueno, es aprender a actuar bien en todo momento, a hacer el bien y hacerlo con la actitud correcta. ¿Qué implica? Que tú no vas a pagar mal por mal. Cuando a uno no lo saludan, uno le dan ganas de decir: ¿y qué se cree? Las mujeres que tienen el cabello largo, entonces, ¿cómo es? Ustedes le dan ganas de responderle, ¿cierto que sí? Si lo miran a usted de arriba abajo, usted quiere mirar desde... Usted quiere hacerlo. La Biblia dice: no pagues mal por mal. Eso es ser bueno. Tú te necesitas quitar esas cosas de tu vida. Que claro, que si nosotros lo pensamos desde la ley de la retribución, el que me la hace me la paga, pues claro, no me saludó, pues yo tampoco lo vuelvo a saludar. Me miró mal, pues yo lo miro más mal, lo miro visco para que aprenda. Usted puede hacer cualquier cosa de esas, pero el cristiano dice: no seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. No pagues a nadie mal por mal. Eso es ser benigno, eso es ser bondadoso. Y aquí se dice: sean benignos unos con otros. Yo tengo que ser benigno con los demás y ellos tienen que ser buenos conmigo. Pero no basta solamente con hacer buenas acciones. Las buenas acciones son necesarias. Hermana, llegó tarde, tranquilo, siga, yo le doy mi lugar, donde quiere hacer, tranquilo, no hay problema. Eso es ser bueno. Hay cristianos que se colan en la fila, ¿sí sabía usted? Hay cristianos abejas. Terrible. Pero hay cristianos así. Y usted va a tomar la decisión: este hermanito, venga, le voy a ministrar. Usted puede pensar así, pero usted no va a pagar mal por mal. Así que usted siga, hermano, adelante. Le estaba guardando el espacio. No le va a decir usted: sabía que alguien siempre se cola. No le puede decir así. Usted le va a decir de manera bondadosa: te estaba guardando el lugar. ¿Vienes con alguien más? Pero ¿sabe? También es buena actitud. No basta con que usted lo haga bien, haga la acción bien, si no la hace con la actitud correcta. Por eso le digo, usted le va a decir: hágase aquí, hermano, pero no se va a quedar todo el rato: ay, es que los que se curan, apúrele, no sé qué. No, usted no se va a quedar pensando, sino le va a hacer la charla: ¿cómo está, hermano? No le va a decir: ¿llegando tarde? Buena actitud. Usted tiene que pensar
de la siguiente manera. Yo le pongo este ejemplo, esta ilustración, porque me ha pasado y yo sé que también le ha pasado a usted. Cuando uno lo mandan a lavar la loza, cuando uno estaba en la casa y uno dijo lo mandaban a lavar la loza, a uno no le gustaba. Eso, la mamá a uno le parece cansona y hasta le parece que es esclavista. Uno piensa eso. Y entonces, finalmente, después de que vaya a la loza y de 2, 3, 4, 5 gritos, uno, sí señora, pero uno no va, ya voy mamita, ya te la lavo y te la lava con gusto, sino. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué la mamá se pone brava que uno haga mala cara si al final cada uno la está lavando? ¿Por qué? Si uno fuera solamente de acciones, mamá, la de cara no importa, la cara no lava la loza. Uno puede decir así. Pero la mamá no se le aguanta la cara a uno. Y uno está con ganas y le toca a uno. Porque si es una mamá brava, hermano, y ese mismo plato se lo ponen en la cabeza. Y untado de comida, ¿no? Hay que cuidarse. Se espera que lo que tú hagas bien también lo hagas con la actitud correcta. Vaya a lavar la loza. Sí señora, ya voy mami. Y la lave con la actitud correcta. Eso agrada más. Esa sí es una obediencia completa. Eso es hacer una acción bien hecha. Igual tú tienes que ser benigno con los demás. No puedes ceder tu lugar si lo haces de mala gana. No puedes saludar si lo haces de hipócrita. Tienes que quitar todo eso de tu corazón y ser bondadoso en el buen sentido de la palabra, en el sentido total y absoluto. ¿Estoy siendo claro? Pilas con eso, hermano. Bueno, amén. Sigamos adelante. La segunda cosa que tú tienes que hacer es ser misericordioso, ser compasivo. Y en la iglesia, volviendo al ejemplo del hermano que se está colando o el hermano que no saluda, la misericordia es ponerse en los zapatos del otro. Escuche esto. Tanto en su debilidad como en su necesidad. Nosotros tenemos la tendencia a pensar en la misericordia como aquella sentimiento o emoción que tenemos por alguien que tiene necesidad. Tenga misericordia, dele de comer. Pues eso es misericordia, claro, en un sentido. Y el cristiano tiene que aprender a ser misericordioso y compasivo. Pero la misericordia en realidad surge cuando tú aprendes a colocarse en los zapatos de los otros. Y de esa manera es que tú entiendes las debilidades de los demás. Si de repente el hermano que llegó y se coló, tú no vas a reaccionar de mala manera, sino que vas a tener misericordia de él y vas a pensar, ¿y si soy yo el que está llegando tarde? ¿Y si soy yo el que se está colando? Porque la verdad es que todos en algún momento nos queremos colar y nos hemos colado. ¿Cierto que sí? Y cuando tú piensas así, inmediatamente, sigue hermano. Porque tú te entiendes, pues somos como iguales, ¿no? ¿Y para qué me pongo yo aquí? ¿Qué es? Que respete que yo llego aquí. No, pues somos iguales porque yo también me he hecho la misma. Cuando llegas a la iglesia y alguien no te saluda como debe ser, tú inmediatamente te pones en los zapatos de esa persona y llegas y dices, pues no es correcto que uno actúe así, pero a mí me ha pasado, a veces he llegado de mal genio, no con esa persona, sino que me sacaron el mal genio ahí viniendo para acá y llega uno así como de malas pulgas y no saluda. Lo entiendo. Y tienes misericordia, porque entiendes la situación del otro, porque tú mismo te pones en los zapatos y sabes, a mí también me ha pasado. Es que yo también me he equivocado. ¿Sabe? Algo que pasó en mi vida, yo recuerdo, nosotros llevamos acá en Bendición Abundante casi 30 años sirviendo. Empezó mi papá y bueno, nosotros estábamos acá. Y recuerdo que en algún momento yo hablé mal de algunas personas. Yo le dije a una persona cometió un error. Y yo dije, eso le pasa a esa gente. Así, esas palabras fueron. Tanto es que yo me acuerdo cómo estaba sentado, no estaba sentado, estaba acostado viendo televisión y dije esas palabras. Eso le pasa a esta gente. Casi que gente era gentuza. Eso le pasa a esta gentuza. Así.
Hermano, 2 años después cometí el mismo error. Y entonces me di cuenta que yo era la misma gentuza. Y aprendí a tener misericordia. Porque cuando tú sufres lo mismo que está sufriendo otro, dejas de juzgar, porque dices, pues somos iguales, ¿no? Y yo pensando que era mejor. Te vuelves misericordioso. Y necesitas colocarte en los zapatos de los demás. Cuando te hagan un agravio, cuando te ofendan, cuando te lastimen, tú necesitas pensar, ¿y si soy yo el que está allá? Yo no sé cuáles son los motivos. A veces pensamos que la gente lo que tiene es algo contra nosotros. Es que esa persona me odia a mí. No es que lo odia a usted, es que ese día llegó de malas pulgas. Y el problema no es con usted, quizás es con la esposa que tiene al lado. A ella le sonríe, pero está así. Y con usted se las cobra, ¿no? Usted no sabe qué pasa ahí. No es un asunto personal directamente contra usted. Y como usted no sabe eso, usted póngase en los zapatos, porque sabe que en algún momento usted ha hecho la misma. La tercera cosa, y muy importante, perdonar. Dice ahí el versículo: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Hay que aprender a perdonar, hermano. Perdone al que se cola en la fila, pero perdónelo bien, ¿no? ¿Sabe qué es perdonar? Es borrón y cuenta nueva. Eso es perdonar. Perdonar es que nunca me has hecho nada. Nunca. Y entonces si se vuelve a colar otra vez, usted no va a decir, uy, pero ¿qué? ¿Todos los días lo mismo? No, usted lo perdona. Es más, ¿sabe qué es ser benigno? Usted le dice, hermano, la próxima vez sabe que le va a guardar el puesto. Y usted ya se quita el problema. Más bien lo llama, hermano, ¿dónde está? Que ya voy a entrar. Pilas. Sería muy gracioso eso, ¿no? Bueno, amén. Pero mire, perdonar es no echar en cara. Es que siempre el mismo cuento usted, pero es que no cambia y siempre pide perdón. ¡No! El Señor Jesús dijo, perdonen 70 veces 7. Y no es hacer una multiplicación, 70 por 7, ok, te quedan 395. No es hacer esa multiplicación. No, es algo simbólico que nos lleva a entender y a comprender que el perdón es ilimitado. ¿Y cómo se necesita perdonar para poder convivir? Cuando tú aprendes a perdonar lo que te hacen, aquellas cosas que te ofenden y las pasas por alto, perdonándolas en tu corazón, así la otra persona no te haya pedido perdón, tú estás arreglando las relaciones. La palabra que se utiliza aquí para perdón es una palabra que implica un perdón inmerecido, el mismo perdón que hemos recibido de Dios. Y tú no puedes condicionar tu perdón a el arrepentimiento de la otra persona. Yo lo perdono si se le ve bien arrepentido. No. Hay gente que dice así, ¿no? Si me canta de rodillas te pido, ahí sí lo perdono. No, eso no puede ser así. El perdón no debe ser dado de esa perspectiva. Es que yo ahora sí lo veo como arrepentido, entonces ahora sí lo perdono. No, el perdón lo debes dar así la otra persona no lo merezca. El Señor Jesús, hablando acerca del amor hacia los enemigos, dice, háganles bien, sean benignos con ellos, perdónenlos. Y hay gente, los enemigos, que hacen el daño y no buscan el perdón y no buscan la reconciliación, porque un enemigo lo que busca es dañar, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces tú para vivir con eso? Pues perdonando, aunque el otro no lo merezca. Así es. Esos son los toques finales que tú tienes que colocarle a tu prenda. De nada sirve que aprendas a no decir mentiras, que aprendas a trabajar tremendamente. No, es que esta persona es un empleado juicioso, que no hables cosas malas si no sabes perdonar, si no eres bondadoso y si no eres misericordioso, ¿sabes? Esto nos enseña a nosotros a ser humildes. Porque cuando tú empiezas a crecer espiritualmente y tu vida empieza a cambiar, un peligro es el orgullo, la soberbia, que ya me creo mejor que los demás. Que usted empieza a mirar a los demás cristianos pecadores.
débiles, y yo tan santo. Tú empiezas a mirarlos así, porque como tú ya no luchas, ay, Dios ha sido misericordioso conmigo y ya no lucho con el carácter, ya yo he aprendido a perdonar, he aprendido a no hablar mal. Bueno, tú puedes superar de esas cosas, pero tienes que cuidar tu corazón, porque es tan engañoso el pecado que empiezas a generar una prepotencia espiritual. Yo soy superior a los demás. Por eso la misericordia, el perdón y la bondad te van a ayudar contra eso. Ese es el toque final. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Dice la parte final del versículo: como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y Pablo retoma la última palabra, como Dios también nos perdonó. Y uno podría pensar que nada tiene que ver con la bondad y nada tiene que ver con la misericordia, pero realmente lo que Dios ha hecho con nosotros es ser bondadoso. Dios, dice la Biblia, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios te sigue bendiciendo aunque tú no haces el devocional juicioso. ¿Sí sabía usted eso? Dios te sigue bendiciendo aunque no eres lo más sincero en tu vida espiritual. Dios sigue dándote trabajo, sustento, alimento, sigue cuidando de ti, aunque en ocasiones tú lo niegas a Él. Dios es bondadoso. ¿Por qué tú tienes que ser bondadoso con los demás? Por lo que Dios es conmigo. No pensemos en lo que Dios hace con los que no son creyentes, con los que directamente niegan que Él existe o blasfeman su nombre, lo pisotean. Piensa en lo que Dios hace contigo. Dios sigue dándote trabajo y bendiciéndote, aunque tú no eres juicioso dándole los diezmos. Y no voy a decir que digan amén aquí porque los pongo en evidencia, pero yo sé que es así. A veces somos tan simplistas y damos por sentado que yo tengo trabajo porque es que es normal que uno tenga trabajo. Eso es natural. Que yo me despierte es natural. O sea, Dios nada tiene que ver con eso. La vida sigue aunque Dios no quiera. No. El mundo, la vida y todo se sostiene porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios sigue siendo bueno aunque no lo merecemos. Amén. Pero Dios también es misericordioso. ¿En qué sentido es misericordioso? En que Dios se puso en nuestros zapatos para poder entendernos. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo vivió en medio de nosotros, Él se puso en nuestros zapatos literalmente. Por eso el libro de Hebreos explica grandemente la función sacerdotal de nuestro Señor Jesús. Dice: no puede haber un sacerdote que no se compadezca de aquellos por quienes ofrece sacrificios. Por eso era necesario que Cristo se hiciera hombre, para que nos entendiera y de esa manera poder ofrecer sacrificios a Dios en favor nuestro. Claro, Cristo nuestro Señor, que es Dios encarnado, tuvo misericordia y se puso en nuestros zapatos. Por eso Él entiende cuando tú fallas. Y Él dice a Papá Dios: perdónalo. Yo sé. Por eso cuando tú estás atravesando la tentación, Cristo dice: la puedes resistir, porque Él la resistió. Y por eso Él nos llama a nosotros a ser misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y Dios también ha sido inmensamente perdonador. En Cristo nuestro Señor Jesús, Dios cargó el precio de nuestro pecado. Y tú no estás pagando lo que deberías pagar. Y Él te perdonó a ti, aunque no lo merecías. Es increíble. Esto es algo que nosotros debemos pensar y reflexionar día tras día, mes tras mes, año tras año. Es cómo Dios se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros de su propia ira. Es que Cristo es el mismo Dios que se hizo hombre para perdonarnos. Tremendo. Eso es un milagro tremendo.
Y si tú comprendes esto a la profundidad completa, vas a estar dispuesto a perdonar a las personas aunque lo no merezcas, a hacerles bien a ellos, inclusive buscar su bienestar, porque es lo que Dios ha hecho contigo. Nosotros, enemigos de Dios por causa del pecado, fuimos reconciliados con Él. Mi esposa lo leyó ahorita hace un momento. Por el mismo Dios. Eso sí es perdón. ¿Por qué debe ser bondadoso? Porque Dios es bondadoso con nosotros. ¿Por qué es misericordioso? Porque Dios tuvo tremenda misericordia y tiene tremenda misericordia en nosotros. Y debe ser perdonador, porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Y entonces, ¿cómo te estás vistiendo? ¿Tienes los zapatos embarrados, hermano? ¿La camisa arrugada? ¿Cómo se está vistiendo? ¿Cómo? Póngase en pie, por favor. Necesitas reflexionar y pensar en lo que Dios ha hecho en ti, para que puedas vestirte de bondad, misericordia y perdón y destacar. Porque una persona que aprende a ser bondadosa es reconocida en todo lugar. La gente buena es reconocida. La gente que es misericordiosa es admirada. La gente que aprende a perdonar está en paz. Vas a destacar. Luchas con perdonar, luchas con ponerte en los zapatos de otros, luchas con ser bondadoso. Tienes que recordar lo que Cristo ha hecho en ti. Y eso te debe llevar a ser mejor, a ser más como nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición, qué maravilla lo que tú has hecho en nosotros. Que nos has perdonado, que nos has amado, que Señor has sido misericordioso con nosotros. Gracias. Padre Celestial, gracias. Te pido hoy que esto que tú has hecho en nosotros se refleje en nuestra vida, que este entendimiento en nuestra mente y corazón se refleje en nuestra manera de actuar. Por favor, Padre, ayúdame a ser bondadoso, ayúdame a ser misericordioso, a ser una persona perdonadora. Por favor, Padre, te lo suplico, te lo pido. Quiero ser más como tú. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre Celestial. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.